¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día jueves, día de Raúl Sor y su análisis internacional. Y vamos a tocar un tema que puede parecer muy, si se quiere, cercano al periodismo. De hecho, es muy cercano al periodismo. Porque las noticias que llegan, en particular desde el Medio Oriente, Gaza básicamente, donde se produce una muerte relativamente masiva de periodistas, hace de alguna forma poder conversar sobre algo que Raúl viene trabajando hace mucho tiempo, ha escrito varios libros sobre eso, escribiste libros de los corresponsales de guerra, escribiste un libro sobre, situaciones específicas donde cómo interviene la prensa en todo eso, y a raíz de la difícil tarea de informar cuando estás en un territorio que eventualmente está básicamente siendo bombardeado o hay 2 o 13 partes que se cruzan balas todos los días. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito de esa, si tú quieres, esa variante del periodismo informativo que se llama el corresponsal de guerra? Sí, mira, bueno, de todas maneras estamos hablando de Anas al-Sharif, que murió en Gaza, digamos, asesinado por un misil lanzado por Israel, y él, junto con él, otros 5 periodistas. Y bueno, esto llega a una situación sin precedente. Se estima que han muerto más de 200 periodistas en la Franja de Gaza. Y en la Franja de Gaza se ha aplicado una política por parte de Israel de prohibir, de impedir el ingreso de periodistas de cualquier nacionalidad, y en general la cobertura, lo poco que sale desde la franja, es a través de periodistas palestinos, algunos de ellos amateur, por así decirlo, otros ya con una trayectoria en la prensa, y con estos retazos se va construyendo una narrativa, pero esto pone de relieve la gran contradicción que existe entre los militares y la prensa. Cuando digo los militares, también muchas veces el Estado en su conjunto. Y la vocación íntima de la cultura militar es el secreto. Es decir, las cosas se divulgan cuando hay necesidad. Lo llaman necesidad de saber. Y si no tienen necesidad de saber, no pregunte, no hable, no lo toque. Es decir, la naturaleza de la cultura militar es el secreto, y la naturaleza del periodismo es todo lo contrario, divulgar. Todo lo que se puede divulgar, divulguémoslo. Y digamos, y el buen periodismo ni siquiera seleccionemos tanto que el público, en la mayoría de los casos, discierna, entreguemos el máximo de información posible dentro de ciertos límites legales y éticos, pero entreguemos toda la información y que la gente se forme su propia opinión. Es decir, hay dos culturas con muy buenas razones cada una que chocan frontalmente, y así ha sido a lo largo de los conflictos, empezando con el primer gran conflicto armado en la historia que fue cubierto por la prensa. Y eso fue un lugar que está muy de moda ahora, Crimea. La península de Crimea, esa fue una guerra en que los británicos habían invadido Crimea y estaban peleando con los rusos. Y allí fue el primer corresponsal de guerra que comenzó, el señor Russell, comenzó a cubrir este conflicto, y él lo describe muy bien, las contradicciones que hay entre el periodista y los oficiales, el general que estaba a cargo de la campaña dijo: este periodista es una maldición que nos han enviado. Es decir, lo único que hace es perturbar. Es decir, desde la primera cobertura se apreció la diferencia, y quizás en forma premonitoria, esto terminó con la remoción del general, y el periodista se cubrió de gloria, y el periodista contaba cosas como en aquel entonces, bueno, los oficiales se han traído a sus chefs y les cocinan, viven, digamos, como estarían viviendo casi en Inglaterra,
mientras la tropa, es decir, se abriga se ponen toda la ropa que tienen en la noche, porque están con un frío horrible, las condiciones sanitarias son indescriptibles, etcétera, etcétera. Bueno, esta maldición de la prensa se mantuvo a lo largo de muchos conflictos. Ahora, dime una cosa, Raúl, tú has cubierto pero muchísimos episodios, me acuerdo de tu cobertura en la Guerra de las Malvinas, aquí que... Y la ex Yugoslavia. También la ex Yugoslavia, pero te hablo de la Guerra de las Malvinas porque fue una de esas situaciones bélicas que uno prácticamente no pensaba, estoy hablando de Chile, que podía pasar esto de que se manden barcos, qué sé yo, destructores llenos de soldados a un lugar que queda muy cerca tuyo y qué podía desembocar de todo eso, qué podía ampliarse, cómo era la situación. Tú cubriste la guerra de las Malvinas, te embarcaste y fuiste a las Malvinas. ¿Era una guerra muy distinta a las otras encuentros que tú has cubierto? Bueno, las Malvinas... Es que es tu libro, además. Claro, los británicos practicaron algo que en inglés llaman embedded journalist, que es, digamos... El periodista como parte de la tropa. Exacto, pero a mí me llevó el ejército británico, yo estaba viviendo en Londres en aquel entonces, y llevaron un grupo de 5 periodistas que fueron los primeros que llegaron a Malvinas no británicos. Y el sistema que usaron los británicos es el que se ha usado en la mayoría de los conflictos desde entonces, lo llaman el pool. Ellos seleccionan, dicen, mira, no podemos llevar a todos los periodistas porque son cientos los que quieren cubrir, vamos a llevar una cantidad seleccionada y tenemos espacio para 20. Elijan, y nosotros ya hemos nominado a 5, pero elijan entre vuestras asociaciones profesionales a 15 y a eso los vamos a llevar. Para que, digamos, haya cierta objetividad. No están todos seleccionados a dedo. Y bueno, la guerra la cubrieron primero este pool. Pero déjame hacerte una pregunta ahí. ¿El medio mandaba al periodista o el medio proponía al periodista y lo tenía que, con un visto bueno, a aprobar en este caso Gran Bretaña? Habían las dos modalidades. Hubo periodistas que se presentaron a nivel individual, que fue mi caso. Yo hice una petición al Ministerio de Defensa británico, le dije, tengo interés en cubrirlo. Me dijeron, bueno, estamos en guerra, espera que termine el conflicto y veremos qué pasa. Y apenas termina el conflicto, al día siguiente me llaman por teléfono y dicen, mira, estamos organizando una partida de los primeros periodistas no británicos, tú podrías ser uno de ellos si estás interesado. Era muy caro, eran como en aquel entonces 5.000 libras esterlinas, una fortuna. Bueno, y conseguí varios medios que me auspiciaran y logré embarcarme, porque digamos, no te llevan gratis, te cobran. Y los periodistas que fueron, claro, a muchos de ellos se los pagaban los medios, pero yo no tenía un medio que estuviera dispuesto a absorber ese costo. Pero el hecho es que tú llegas allá y, claro, estás completamente en manos de los británicos en aquel entonces, y uno podría decir, esto es una cosa política. No es solamente política, de control político, sino que el terreno es muy complicado. Después de una guerra hay campos minados, no siempre están bien señalizados. O sea, tú tomas un riesgo, si no vas con alguien que te guíe o un guía local, es complicado. Me pasó lo mismo en la ex Yugoslavia, es decir, hay lugares que son muy peligrosos. Hay, digamos, sobre todo después de los conflictos, en la ex Yugoslavia quedaban bandas armadas, que eran muy agresivas y que, digamos, un periodista, bueno, si tú, digamos, depende de qué nacionalidad, pero por ejemplo, si tú estabas identificado con alguno de los bandos en pugna, te conviertes en un rehén potencial. Y dices, por queremos 6 presos nuestros. Y eso en las guerras formales, como de alguna manera conocemos las guerras entre 2 países por territorio. Exacto. Pero a ti tocó ir a Colombia también.
A Colombia, sí. Y esa, no, esa era una guerra total y absolutamente distinta. Irregular total. Totalmente irregular, con bandas con todo el tráfico de droga, con una cantidad enorme de cosas. ¿Qué diferencias hay entre una guerra formal y una guerra informal? Bueno, es decir, por ejemplo, en Colombia era la situación muy complicada porque además los vasos comunicantes, tú nunca sabías con quién estabas tratando. Si estabas tratando con el ejército o con los paramilitares, porque los paramilitares, por ejemplo, llegué a un regimiento y había un grupo de individuos ahí armados, que obviamente no eran militares, y bueno, pregunté, ¿y esta gente qué es? Y el comandante me dice, no, estos son unos agricultores, eran paramilitares. Eran paramilitares auspiciados por el ejército, de manera que las fronteras entre uno y otro son tan tenues. Y claro, habían paramilitares que no tenían ninguna relación con el ejército. Ahí hay una cosa muy interesante, porque teóricamente, hablemoslo así, uno siempre ha visto en las guerras que tú te diferencias en vestimenta, bueno, por cierto, los idiomas, etcétera, pero se detectan perfectamente los bandos opuestos. Pero cuando tú tienes a la gente del lugar que toma bandos, pero que no usa uniforme o que no responde a lo que grita el sargento, te pongo un ejemplo, ¿cómo se hace para poder reportear y tener un mínimo de información fidedigna? Y bueno, además, cuando estuve con los paramilitares, estos no eran paramilitares auspiciados por el ejército, sino que eran paramilitares reales y me encontré con ellos, me llevó un guía local en una gran plantación de banano. Y el paramilitar, que se apodado El Tigre, tenía unas garras, así, uñas larguísimas, me dice, oiga, ¿usted no ha pensado que a lo mejor lo vamos a retener acá? Y mire, yo trabajo, en aquel entonces, trabajo para la televisión estatal chilena. Le advierto que ellos no pagan una chaucha ni un peso por mí. Si el motivo sería económico, va a tener que alimentarme porque por mí nadie va a pagar nada. El tipo sonrió, me dijo, no se preocupe, no le va a pasar nada. Ahora, ¿qué calidad de riesgo es esta profesión, el periodista corresponsal de guerra? ¿Qué tipo de riesgo real tiene de, como pasa montones de veces con nosotros los periodistas, que la gente, desconfía un poco de que venga alguien que es de otra parte a contar fidedignamente, si es que lo hace, lo que está pasando? ¿Qué tanto se desconfía? Mucho más que me imagino en la vida normal. Absolutamente. Y bueno, hay distintas corrientes, por supuesto, dentro de los conflictos, y algunos que ven en la prensa un aliado y otros que ven un enemigo, pero yo diría que el que corre más riesgo, el que está más expuesto, es el camarógrafo. Yo viajé para la televisión siempre con camarógrafo, y el camarógrafo, como dicen en su vocabulario, ellos tienen que sacar el mono. Claro. Es decir, tener el cuadro, sí, la imagen. La imagen. Y sin imagen, no image, no story, dicen en inglés. Sin imagen no hay historia, no hay cuento. Y por lo tanto, cuando hay una balacera, el que tiene que asomar la cabeza no es el periodista, claro, el camarógrafo que tiene que tomar la acción. Exacto. Porque eso muchas veces, bueno, como se dice, la imagen vale más que 1000 palabras, o dice más que 1000 palabras, y por lo tanto el camarógrafo es el más expuesto. Y lo experimenté, claro, y además los camarógrafos tienen una vocación de asomarse, bueno, y así también les va. Es decir, la cantidad de víctimas que han tenido ellos en conflicto es muy alta, de manera que es un momento de rendirles un tributo también. Sí, ahora, ahí hay un punto que es bien interesante, porque tú dices, el camarógrafo es el más riesgoso, porque el camarógrafo en términos prácticos tiene la cámara y con eso bloquea una parte de su visión, periférico. ¿Ah? Totalmente. Él está concentrado en la Exacto. imagen y no ve. Y hay una historia muy famosa en Chile que se ha reproducido hasta el cansancio de un camarógrafo que antes del golpe de Estado hay uno de los levantamientos, un camarógrafo de uno de los países nórdicos, Sí, me parece que era sueco. Sueco, sí. Y
él está filmando y se ve al soldado al frente que lo está apuntando. Y él haciendo un zoom hasta que le dispara. Y tú ves como la cámara se cae. Y el tipo murió allí, el camarógrafo. Y bueno, y hay una magia, o no sé si llamarlo magia, pero hay un efecto de cámara que cuando tú estás mirando a través de una cámara, como que pierdes el sentido de la realidad. Te abstraes, tú crees que eres invisible. Lo sé, digamos, yo nunca he andado con cámara, pero me lo han contado muchos camarógrafos. Oye, otra cosa ¿qué diferencia hay en reportear una guerra que reportear cualquier otro tipo de noticia así que remezca? Digamos, desde los terremotos o situaciones políticas típicas en una elección o algo así. ¿Cuál es la variante propiamente tal del corresponsal de guerra? Yo te diría, lo más complicado es tratar de establecer la verdad. Cuando tú estás muchas veces hay periodistas que prefieren cubrir los conflictos a la distancia, porque cuando tú estás en un frente concreto, tu horizonte es muy limitado. O sea, cuando yo he estado en un lugar, bueno, no tienes comunicaciones, no tienes acceso a otros medios, estás totalmente aislado y tú muchas veces llamas por teléfono a tu editor, en mi caso en Chile, y él te dice, mira, ha pasado tal cosa, y él te informa de los últimos desarrollos, claro, porque él tiene acceso a toda la, digamos, a todo el mundo. Y tú estás muy aislado, y el aislamiento es un tema muy, muy particularmente complejo. Es decir, tú ves una parcelita muy pequeña y eso te puede dar, el peligro de eso que te puede dar una visión muy sesgada. Y eso es una de las razones por las cuales se desconfía un poco del periodista que está junto con, digamos, te lleva un ejército, te dice ya, como a mí los británicos te dicen ya, yo te voy a mostrar lo que está pasando. Yo llegué después del conflicto, pero si es durante el conflicto, inevitablemente tú generas una empatía con con quien te está llevando. O sea, estás compartiendo la comida, estás compartiendo los riesgos y por lo tanto tiendes a simpatizar. Tú no vas a hacer, es muy difícil que tú hagas una cobertura negativa de la patrulla con la que tú estás moviéndote, porque en definitiva Claro. ellos protegen tu vida. De manera que es un tema súper, súper delicado. Y te digo, la relación prensa-militares es una relación increíblemente compleja. Y claro, como los militares tienen una institucionalidad muy sólida y tienen el respaldo absoluto del Estado, son parte del Estado, cosa que no es la prensa, bueno, ahí tú tienes los Estados tratan de proteger su imagen y parte de su imagen pasa por los militares y este conflicto se vio, pero muy, muy fuerte en Vietnam. Y allí se da, por ejemplo, una cosa que es paradojal. El ejército estadounidense quería cobertura de la guerra, pero le incomodaba. Y sin embargo tenían que llegar a un arreglo, el ejército tenía que subordinarse a las necesidades de la prensa. Entonces, los noticieros en la mayoría de los países son tipo 9 de la noche. Bueno, para que pueda salir en los noticieros, los despachos había que hacerlo a las 7 de la tarde. Entonces, las patrullas, todo tenían que volver con el reportero que estaba participando con ellos para que pudiera hacer el despacho, porque si no, no hay despacho. Y así, o sea, es una relación tan compleja. Oye, y dime una cosa, se me acaba de ocurrir, digamos. Hoy día es más aceptada la relación del corresponsal de guerra junto con, los soldados en una guerra, teniendo en cuenta que hoy día los soldados podrían decir, mira, nosotros no tiene para qué venir, porque nosotros grabamos todo. Hoy día está todo grabado, todo mandado para acá, para allá, tengo los instrumentos. ¿Para qué viene el corresponsal de guerra? Así que nosotros podemos informar perfectamente bien, mostrando lo que pasa y lo que pasó. Bueno, no, claro, pero... Es cierto,
ahí lo que falla es de alguna manera, a ver, tú eres parte del asunto. Claro, hay la diferencia entre un despacho periodístico y un parte de guerra. Exactamente, pero yo me imagino que hoy día, en todas las guerras, tú tienes a soldados que llevan su, qué sé yo, iPhone, te pongo un ejemplo, y bueno, sacan imágenes que no sé si se publican. Bueno, en los casos de tortura, por ejemplo, ha pasado y pasó en Irak, soldados que iban con sus iPhones y sacaron fotos de prisioneros encapuchados siendo sometidos a descargas eléctricas, y esto causó un revuelo tremendo, por supuesto, en el resto del mundo. Y en general, en los ejércitos se controla mucho cuáles son los medios de transmisión y quién los tiene. Y, por ejemplo, muchas veces cuando un ejército va a entrar en acción, están prohibidas las radios, están prohibidas las cámaras, es decir, los soldados quedan absolutamente aislados. En su pega. Claro, y también hay, digamos, la protección del secreto militar, es decir, que nadie pueda comunicarse con el exterior y diga, hoy vamos saliendo del regimiento, parece que vamos hacia el norte, por decirte un ejemplo. No, o sea, el secreto militar es parte integral de una operación castrense. Vamos a tu libro, que tiene que ver con otra guerra viva hoy día. Exacto. Y este es un libro de Tarek Bakoni. El título lo dice todo, Hamás. Bueno, Hamás. Que es Hamás con H, no con Hamás, no con J. Exacto. Hamás, la organización palestina, que hoy día está bastante en una situación prácticamente terminal en la Franja de Gaza, y auge y pacificación de la resistencia palestina. Es la bajada de este libro, que es un libro muy bien investigado, pero absolutamente parcial. Es decir, esto podría llamarse en defensa de Hamás. Sin embargo, pese a que es parcial y omite una serie de situaciones que son, digamos, del punto de vista de la objetividad, e impresentable y sería condenable, yo lo encontré un libro útil. A mí Te provee información. Me proveyó mucha información desde la perspectiva de Hamás, para entender a Hamás, desde su origen, cómo se desprenden gradualmente de los hermanos musulmanes de Egipto, que es la organización que les da origen, y cómo ellos se van engarzando en las corrientes del nacionalismo árabe y específicamente en Palestina, cómo se van desarrollando su red de acciones sociales, escuelas, policlínicos, y se van, digamos, estableciendo en Gaza su guerra civil con la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, con el Fatah, y finalmente fue un combate muy cruento, muy brutal, en el cual Hamás derrotó a Hamás, y desde entonces ellos son, digamos, la fuerza principal. Hamás derrotó a Hamás. ¿Hamás derrotó a quién? A la OLP, a la OLP. Disculpa. Sí, no, por eso. No, por eso. Sí. Hamás derrotó al Fatah o a la Autoridad Nacional Palestina, y desde entonces ellos han gobernado Gaza. Y ahora, claro, el libro no entra, es reciente, pero no entra en la situación tan crítica en la que se encuentran hoy día. Y bueno, Israel ha dicho, jamás. Es decir, por ningún motivo no hay negociación con ellos. Cualquier solución pasa por el desarme y la desaparición de Hamás como una fuerza política y militar en Gaza. Ahí está el libro que por lo menos puede servirse que alguien tiene interés en conocer cómo se organiza un grupo de este tipo. Exacto, y su ideología, pese a que, yo lo reitero, es absolutamente partisano pro Hamás. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos el próximo lunes aquí en Última Mirada.